A veces, la vida te marca una ruta y te lleva lejos. Pero hay quienes, por más que cambien de país, nunca pierden lo que son. Sara ha vivido en muchos lugares y entendió que la identidad no se pierde. Desde afuera aprendió a mirar la ciencia con ojos de arte y a encontrar en cada lugar una forma de pertenecer. Hoy estoy buscando a Sara, una famosa científica argentina que ha vivido en diferentes países, además con culturas totalmente distintas y radicales. Quiero tocar con ella un tema bastante complejo, la identidad, pero también podemos hablar de cultura, de escultura, de pintura, de la vida. Estoy buscando personajes que nos digan culturalmente cómo nos ven desde afuera. Hola Sara, ¿estás en Miami o en dónde estás? Ah, ¿estás en casa? Ya voy para allá. Hola, mi doctora. Hola, gato, ¿cómo estás? Bienvenido. Siempre es un placer saludarte. Gusto verlo. Gracias por Pase, recibirme en su favor. casa, doctora. No, con gusto, pasen. ¿Sabes algo, Sara? Sí, dígame. Me estoy preguntando porque cada uno conoce la cultura de su país, pero hay personas que les ha tocado ser trotamundos. ¿Tú realmente de dónde eres? Bueno, buena pregunta. ¿Sabes? El otro día me estaba hablando con mi esposo y le pregunté, me preguntaba a mí misma, ¿no? De dónde yo soy, porque como viví en tantos lugares, ¿no? Uno adquiere cosas de cada lugar, pero igual como que se siente bien en todos lugares, pero al mismo tiempo te sientes fuera de ahí, ¿no? Entonces soy como ciudadana del mundo, diría yo, a pesar de haber nacido en Argentina. Entonces, Argentina, Perú, Rusia, Sí, Suecia, también. Estados Unidos. ¿Cuál nos falta? Esos estamos todos. Ahí estamos bien, sí, esos son todos. Sí. Sara, pero ¿de dónde empezó todo? Bueno, salí de Argentina muy pequeña, a los 3 años, porque mi papá es peruano y mi mamá es argentina. Entonces mi papá estudió en Argentina y ahí conoció a mi mamá, pero aquella época también estaba la dictadura militar en Argentina. Entonces cuando mi papá regresó a Perú a ver a su familia, él no pudo regresar de vuelta a la Argentina y entonces mi mamá y yo y mi hermano, que en esa época éramos solo 2 hermanos, nos quedamos en Argentina hasta que pudimos ir a Perú. Y entonces la primera vez que fue a Perú yo tenía como 3 años, más o menos. Estuvimos en Perú como 2 años. A mi mami no le gustó, ella extrañaba mucho Argentina y regresamos a Argentina. Y luego otra vez regresé a Perú a los 7 años. Y en Perú estuve hasta los 18 años y ahí me gané una beca para poder estudiar en el extranjero. Sara, pero es que a los 18 uno dice, bueno, salgo del lado de mi padre, salgo del lado de mi madre, pero yo me voy a ir, por ejemplo, para los Estados Unidos, que queda cerca, o por ejemplo ir a Brasil, que queda allá a la vuelta, pero tú te fuiste para Rusia. Claro, es que era una cuestión de oportunidades, ¿no? En Perú había este Instituto Nacional de Becas que daban becas a diferentes países del mundo, inclusive Estados Unidos, inclusive Argentina, o México, o Brasil, los países más grandes. Pero las becas integrales eran a través de los países exsocialistas. Entre ellos estaba la Unión Soviética y ellos te pagaban todo, hasta el pasaje. Sara, ¿por qué científica? Bueno, la historia es un poco larga, pero primero estudié medicina en la Unión Soviética. Me gané la beca para estudiar medicina. Pero después hubo la caída de la Unión Soviética, ¿no? Todos los países, ¿no? Dejaron de ser, digamos, socialistas. Yo me tuve que ir porque la situación política era inestable. Entonces ahí fue que yo fui a Suecia. Pero a mí me faltaba 1 año para terminar los 6 años de medicina que eran. Entonces en Suecia me tocó empezar todo de nuevo, desde idioma. ¿Volver a estudiar medicina? Sí, porque como no había terminado, no me reconocían. Entonces me tocó primero estudiar sueco y estudiar inglés al mismo tiempo, porque lo único que yo hablaba era ruso y español. Entonces ninguno de los dos me servía en Suecia.
En Suecia los libros todos son en inglés, pero se responde, digamos, en sueco, ¿no? Entonces tenía que aprender los dos. ¿El choque cultural cómo fue? Sí, el choque cultural es difícil, ¿no? Fue difícil, no voy a negar, fue muy duro. Pero la identidad uno no la pierde porque uno es uno, ¿no? Pero va cambiando, porque uno se va adaptando a las otras, o a la vez que se integra, digamos, a otras comunidades, a otras sociedades, uno va aprendiendo, ¿no? Y va cambiando poco a poco, pero sin perder la identidad, porque siempre está lo que nos conecta, ¿no? Que es la familia, ¿no? Los padres, aunque las comunicaciones eran muy difíciles. Pero allá no estaba la familia en Rusia. Claro, pero a través de las cartas a veces llamaba, pero era muy difícil porque, por ejemplo, las cartas se demoraban casi 8 meses y no había teléfonos, o sea, teníamos que ir a llamar de una cabina, ¿no? Por ejemplo. Entonces es difícil, pero ahí también es como que, por eso también yo digo que soy ciudadana del mundo, porque en este lugar había muchos latinos de diferentes países. Entonces, como a todos nos pasaba lo mismo y éramos jóvenes, era como si fuéramos todos como una familia grande, ¿no? ¿Y habían colombianos dentro de ese grupo de latinos? Claro, había muchos colombianos, sí, y eran súper alegres. Siempre les gustaba cantar. Había un grupo que se llama Arauco, que tocaban y cantaban, tocaban la guitarra y cantaban. Y en esa unión de Latam, pero tan lejos por allá en Rusia, ¿cómo hacían para la comida ustedes? Bueno, esa parte también era difícil porque no había mucho tipo de comidas, no había muchos productos, ¿no? Entonces teníamos que ir, por ejemplo, a comprar en un mercado. Ahí sí había más productos que en las tiendas normales. Pero ahí yo aprendí muchas cosas porque, por ejemplo, me di cuenta que la comida italiana, la comida argentina, que yo consideraba argentina, era italiana, ¿no? ¿La pasta? Toda la pasta, sí, la pasta, los ñoquis, todas esas cosas que mi mamá hacía, ¿no? Entonces era difícil hacer eso allá, por ejemplo. Entonces nos inventábamos porque había como una salchicha bien grande que se llama calbazá, que es así re gorda. Nosotros la cortábamos en cuadraditos y usábamos como carne. Y así con eso hacíamos la pasta, ¿no? Hablando de los ñoquis, Gato, vamos a la cocina, te muestro algo. Esto se puso mejor todavía, doctora. Uy, doctora, qué buena sorpresa, los ñoquis. Sí, aquí están los ñoquis. ¿Aquí está la abuela? Es la abuela, la mamá. Esta maquinita era de mi mami, que ella ya falleció, ya no está. Pero yo heredé su maquinita para hacer la pasta, o sea, para cortar la pasta y amasarla. Y entonces aquí hice la parte de los ñoquis y luego con el tenedor se hace la forma, ¿no? Sí. Entonces acá tiene el tenedor y luego los pones así. Sí. Doctora, ¿y tu hija, que después de pasar de Rusia ahora vamos a otro país, a Suecia, también tiene esta misma generación de los ñoquis? De los ñoquis no, lamentablemente, pero ella sí le gusta hacer pasteles, ¿no? Hacer un montón de cosas, hornear, le gusta mucho hornear, porque también como ella nació en Ucrania, pero se crió en Suecia, ¿no? Tenía solamente 2 años cuando nos fuimos a Suecia. Allá la tradición de hornear es muy grande, entonces siempre se está haciendo galletitas o tortas, ¿no? Y ella es muy buena en eso, mucho mejor que yo. Yolanda, la profesora de mi hija, sí, Claudia, ella, porque en Suecia los niños tienen que aprender la lengua materna, o sea, el español sería en este caso. Yo siempre le hablé a mi hija en español desde que estábamos en Rusia, ¿no? Pero nunca yo le enseñé a escribir, ¿no? Porque yo misma estaba estudiando, ¿no? Ni tiempo y tampoco ni se me ocurrió. Pero en Suecia a todos los chicos aprenden la lengua materna. Y sea la lengua que sea, swahili o la lengua que sea, ¿no? Y en este caso español, la profesora era colombiana, se llama Yolanda. Y Yolanda era una persona muy especial, o es, ¿no? Porque hasta ahora vive, pero ella también le gusta bailar mucho y en Umeå, la ciudad donde vivíamos,
ella formó un grupo que se llama Umeo Batucada, que no es colombiano, es como bailan danza, como samba, brasileiro. samba ¿Sí? brasilera, sí, samba brasilera, y tocan, ¿no? Todos La los batucada, ritmos, la sí. batucada, sí, tocan y bailan. Sí, y ella sigue haciendo eso hasta ahora. Ya Yolanda creo que tiene, ¿cuántos años tiene Yolanda? Más de, no sé, tendrá 70 ya, más de 70. Y sigue todavía con Y con sí. el calor, el sabor, la alegría del Sabor. colombiano. Y entonces, El sabor colombiano, pero es que sí, me sí, llevas sí. a algo, doctora. Estás en Suecia, Sí. ya pasamos por Argentina, hicimos un paseo por Perú, llegamos a Rusia, la Unión Soviética, nace la niña en Ucrania, se va para Suecia, aparece una colombiana. ¿Y cómo veía esa colombiana y cómo veía una argentina que salió desde muy niña de su país a Latam, por ejemplo, en especial a Colombia? ¿Cómo veían ustedes a Colombia? Bueno, a Colombia para mí siempre fue cercana porque desde la Unión Soviética, ¿no? Que aprendí Que estabas con los chicos allá. Claro, aprendí a conocer a la gente colombiana, ¿no? Siempre me cayeron bien, ¿no? Siempre me parecieron súper alegres, ¿no? Y también ahora arte, ¿no? Porque ahora también participé en muchos grupos artísticos donde uno de ellos específicamente que es solo de habla hispana y la líder del grupo es colombiana también. Qué lindo eso, ¿no? Se llama Manena Elvira. Encontrar tanto latinoamericano, encontrar tanto colombiano triunfando en el mundo. Sí. Hay algo muy especial en esta conversación. Ese recorrido que estamos haciendo por Sudamérica, pasamos a Europa, pasamos a esa parte de la Unión Soviética. Y miren, una colombiana en Suecia lleva la samba, la batucada a Suecia. Es muy especial cómo las culturas, la música nos une, doctora. Por supuesto, la cultura, la música y pienso y la gastronomía, de nuevo, ¿no? La gastronomía. Es algo que es parte de nuestra identidad, ¿no? Un momento donde te tocó salir de Rusia, porque se da ese cambio. Claro, porque empezó la perestroika, ¿no? Sí. Y entonces cuando empezó eso, había mucha inestabilidad política. El día que yo me fui de Rusia, los tanques estaban en Moscú porque el que era presidente, Gorbachev, estaba en su casa de verano y Yeltsin, ¿no? Lo derrocó, mejor dicho, ¿no? ¿Y por qué no para Argentina de nuevo? Porque no podía regresar a Argentina porque tenía que cumplir mi sueño, ¿no? Tenía que cumplir mi sueño y no podía regresar a Argentina en cierta forma, diría yo, derrotada, porque si es que no terminaba la carrera, ¿no? Entonces yo quería, no podía hacerlo, ¿no? Tenía que seguir luchando por ese sueño, ¿no? ¿Y qué legado le querés dejar a la gente? Me gustaría inspirar, ¿no? Sobre todo a la juventud, ser curiosos, ¿no? A tener curiosidad y siempre querer aprender y pensar de que todo es posible y que sigan sus sueños. Doctora, usted que tiene un pedazo de un montón de países, después se convierte en una científica supremamente destacada. Bueno, no sé si tan destacada, sí, pero sí científica. Porque yo he leído muchos artículos en las revistas más importantes del mundo, escritos por usted. Gracias. No, bueno, sí, o sea, todo esto tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Siempre a mí siempre he sido curiosa y siempre me gustó la naturaleza y ver cómo las cosas funcionan, todo lo que hay detrás, ¿no? No simplemente lo que uno ve a simple vista, sino todo lo que hay detrás. Y desde pequeña siempre me gustaron ciencias naturales, ¿no? Y después, y cuando estuve estudiando medicina, me gustaba la parte de las enfermedades infecciosas, que son causadas por microorganismos, ¿no? Y cuando decidí ya no seguir medicina, entonces me enfoqué en los microorganismos, ¿no? Por eso estudié microbiología y biología molecular, ¿no? ¿Algo le ha frustrado?
alguna vez? Por supuesto, ¿no? En toda la vida, ¿no? Hay momentos que son de frustración, pero lo importante es poder afrontar esos momentos, ¿no? Y superarlos, ¿no? Pero yo pienso que sí, en todo momento, lógico, frustración cuando es difícil, ¿no? Cuando el cambio de culturas, de idiomas, de países, de clima, del frío. Claro, Rusia también, quién sabe menos, pero por ejemplo en Suecia es un poco más cómodo porque sí había todo, en cambio Rusia sí se pasaba frío, ¿no? Doctora, aquí está mamá en este recuerdo y papá todavía está vivo. Mi papá tiene 92 años y ha escrito un libro hace poco, o sea, a los 91 años, ¿no? Y está escribiendo otro. No, siempre me inspiraron ellos. Estás en Suecia. Desde afuera comenzaste a mirar Latinoamérica. Tu papá es agrónomo y es un hombre que trabaja la tierra, trabaja los cultivos. ¿Te preocupabas mucho por lo que pasaba en Sudamérica? Claro, porque en esa época en Perú estaba una organización terrorista que se llama Sendero Luminoso, no sé si usted se acuerda de eso. ¿De acuerdo? Vale, y él, mi papi era es ingeniero agrónomo y él era el jefe de toda una región que se llamaba Tocache, Campanilla, algo así. Ellos atacaron el lugar donde ellos vivían, donde mi familia vivía, porque yo ya me había ido a la Unión Soviética. Entonces les tocó a ellos salir de ahí, ¿no? Porque era peligroso, ¿no? Y decían que querían raptar a mis hermanos, porque mis hermanos eran pequeñitos en aquella época. Entonces mi familia se tuvo que regresar a Argentina. África. África, sí. Estuve a través de mi trabajo. Yo trabajé en la Universidad de Miami por 20 años como científico y trabajé con esta bacteria que se llama Yersinia pestis y es la agente causativa de la peste bubónica, ¿no? La enfermedad que devastó Europa en los siglos medios. Entonces, cada 2 años había conferencias mundiales sobre esta bacteria. O sea, todos los científicos del mundo que trabajan con esta bacteria se reunían en diferentes localizaciones. Y este año me tocó en Madagascar, ¿no? Que está en África. Y para mí fue algo que me abrió los ojos, ¿no? En cierta forma, porque ahí Madagascar es un país muy pobre, ¿no? Como la mayoría de los países de África, extremadamente pobre. Mucho más pobre que Latinoamérica. O sea, fue muy chocante porque la pobreza era extrema y yo nunca había visto ese tipo de pobreza. Entonces, desde ahí empecé a pensar qué otras formas yo puedo llegar al público dando una información, ¿no? O ayudando al público. ¿Cómo yo puedo, qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces pensé que una de las herramientas sería a través del arte, ¿no? Okay. Entonces es así como empecé también a hacer arte, ¿no? Después de retirarme de la Universidad de Miami, ¿no? Empezamos con una Sara que yo estaba buscando, que es la Sara ciudadana del mundo. Llegamos a una Sara que cocina, además con un legado familiar. ¿Hay otra Sara? Sí, hay otra. Vamos, te la muestro. Vamos. Uy. Sígueme. Hay otra Sara. Ok, gato, mira, ahora estamos aquí. Este es mi laboratorio. Wow. ¿No? El laboratorio de arte. ¿Ves? Tengo todos los cuadros y tengo por allá el microscopio, tengo por ahí los viruses. Y acá virus, microbios, bacterias. Sí, esos son hongos, ¿ves? Hongos, sí, como se ven en el microscopio. Sí, me hablaste. Ese es Aspergillus. Me hablaste de la
Sí, de la peste de la bubónica. peste bubónica, sí. Bueno, yo trabajé en la Universidad de Miami como 20 años con esta bacteria que se llama Yersinia pestis y es la agente causativa de la peste bubónica. Entonces yo descubrí de que esta bacteria era tan potente y se podría multiplicar en la sangre porque tiene una proteína que es esta en el medio y se llama Yo no puedo vivir sin ti. Porque, Yo no puedo vivir sin ti. Porque Yersinia no puede vivir sin la proteína. Sin la proteína, exacto. No. Entonces, bueno, y también para hacerlo, claro, los esqueletos, por ejemplo, acá representan la muerte durante la peste bubónica, la pandemia, pero también lo hice como más divertido, le puse Augmented Reality y los esqueletos bailan. Oiga, pero hay algo que cuando entré me llamó la atención, es que la otra vez que usted me invitó a su casa, usted me dijo, Gato, necesito que seas modelo de un cuadro mío. Y no sé por qué estoy sintiendo que soy modelo de un cuadro suyo, mi doctora, pero me veo lleno de virus. Y ahí está. No solo virus, tienen virus, bacterias, hongos, yeast, todo lo que quieras. ¿Este es realmente el ser humano? Sí, entonces representa el microbiome, ¿no? Todos los microbios que están en nuestro cuerpo, que son beneficiosos y necesarios. La mayoría de los microbios están en el intestino, sobre todo en el intestino largo, y son extremadamente importantes porque sin ellos, por ejemplo, no tendríamos digestión, ¿no? Porque muchos de los carbohidratos complejos nosotros no lo podemos digerir, ¿no? Entonces las bacterias nos ayudan en eso. Aparte de eso, también el 70% del sistema inmunológico está en el intestino con esos microbios y hay una conexión entre el intestino y el cerebro. En inglés se llama the gut-brain connection. A veces si tú te sientes de mala gana o te sientes como un poco deprimido, tiene que ver con tus microbios. Doctora, lo llamativo de esto es que hace parte también de un libro de una colombiana. Siempre hay una conexión del colombiano con todo. Con todo lo que tengo. Mira, acá esto, ves, mucha gente lo interpreta como si fuera un aura, algo de la parte espiritual, podría ser, ¿sí? Pero yo quise representar la diferencia de los microbiomes en las personas. Es el mismo, pero varía un poco en composición, ¿no? Pero todos tenemos estos microbios. Y entonces esta colombiana que se llama Manena Elvira, ella hizo una compilación, una antología de artistas y poetas donde a los poetas les entregaba un cuadro de diferentes artistas y ellos escribían un poema. Y acá está en este libro, mi cuadro con el poema. No, qué belleza. Sí. Te hago una pregunta. Lo que pasa es que todo el mundo cree que es muy difícil, que solo algunas personas especiales pueden lograr cumplir sus sueños y lograr sus metas. Pero todo lo pueden lograr. Por supuesto, yo creo que sí, que todo el mundo puede. Simplemente se trata de querer y buscar las posibilidades, buscar las diferentes posibilidades que existen, porque posibilidades existen. Y yo quisiera alentar a los jóvenes, sobre todo a las chicas, ¿no? que se atrevan, ¿no? y que traten de conseguir y cumplir sus sueños. Qué buena visita te he hecho. Déjame darte un abrazo. Oh, yo complacido, doctora. Me acabas de mostrar cómo una persona ve su tierra desde afuera y también mi tierra. Yo ya conozco la salida. Vale, muchas gracias de nuevo. Me quedaré pintando. Vale, perfecto. Te muestro la próxima. Bien. Gracias. No todos los viajes se miden en kilómetros, algunos te cambian por dentro, hasta que entiendes que el hogar puede ser tan pequeño como una costumbre o tan inmenso como una mirada. Sara cambió de idioma, de cielo y de caminos, pero nunca de esencia. Conserva lo que la une a su origen, la máquina de pasta de su mamá. Hoy entendí que el hogar no está en un mapa, está en un olor, está en un sabor, está en una voz que nos llama y nos llena de amor. Puede cambiar todo alrededor, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Nos vemos en un siguiente capítulo. Yo sigo desde afuera.